Hola a todos los amigos que nos están viendo de este programa Cultura en San Lázaro. Yo soy el doctor Rodrigo Marín Navarrete y soy director de investigación y enseñanza de Centros de Integración Juvenil. Agradezco la oportunidad que me dan a los organizadores de este programa de poderles compartir el día de hoy en función del Día Internacional Libre de Humo de Tabaco, la posibilidad de presentarles algunos datos de relevancia que pueden ser de utilidad para prevenir esta gran epidemia en el mundo. El consumo de tabaco en el mundo representa un gran problema de salud pública. Más de 40 millones de personas en el mundo consumen algún tipo de producto relacionado con este. Distintas son las modalidades de consumo. Pueden ser productos de combustión, productos por calentamiento, resistencia, productos de tabaco, productos que sí son tabacos pero sin combustión, que pueden tener nicotina en pastas o en polvos, y lo que está atacando mucho a la juventud actualmente, que son los vapeadores. El consumo de estos productos genera un gran problema de mortalidad en el mundo. Es una de las principales causas de muerte no natural entre jóvenes y adolescentes. Dentro de las sustancias que pueden generar algún tipo de adicción, donde tenemos más costos por enfermedad es precisamente por el consumo de tabaco y secundario por el consumo de alcohol. Como en todas las sustancias y todos estos fenómenos conductuales, vamos a encontrar que hay factores de riesgo y factores de protección. Entre los factores de riesgos que tenemos, evidentemente hay factores socioculturales y evidentemente también económicos, probablemente políticos. Hablando particularmente del tabaco, los adolescentes viven en un momento, solamente por ser ese grupo etario, en ese momento de la vida, los adolescentes son más impulsivos. Los adolescentes no han acabado todo su proceso de maduración cerebral, porque recordemos que hasta los 21 años más o menos acabamos de mielinizar todo nuestro cerebro, es decir, es la edad donde nuestro cerebro ya está totalmente maduro y donde las personas adquirimos pues un control de los impulsos más adaptado a la vida adulta. Los adolescentes, precisamente como adolecen precisamente de madurez y están en una etapa muy impulsiva, pueden caer muy fácil en este tipo de conductas. Rituales, ¿no?, de inicio de vida adulta que tienen muchos los adolescentes, presión de grupo de pares, ¿no? Muchas veces también hay fenómenos asociados al tema de si hay consumo dentro de la familia, entonces pueden ser esos factores que permitan que el acceso a la sustancia, en este caso al tabaco, pues sean de primera mano, ¿no? Si los papás consumen, hay una mayor probabilidad de que los adolescentes consuman. Por otro lado, si hay una gran distribución de tabaco por todos lados, hay una disponibilidad a la sustancia, pues es otro tipo de factor de riesgo, porque pues es una sustancia a la cual tiene acceso. Recordemos que es ilegal la venta a menores de edad, eso en nuestro país está muy regulado. Sin embargo, mucho del mercado ilegal, ¿no?, que están en los altos, afuera de los antros, etcétera, esta venta de cigarro que no es propiamente el que se vende en las tiendas, pues esa venta ilegal de tabaco, pues los adolescentes sí que tienen acceso a eso y lo pueden consumir de esa forma, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que tienen que ver con la vida del adolescente, con la familia del adolescente, que tienen que ver con la disponibilidad de la sustancia, las políticas que rigen el consumo o la restricción del mismo. Y por otro lado también tendríamos otro tema que tiene que ver con la genética o la vulnerabilidad neurobiológica también del adolescente. Evidentemente los adolescentes que tienen más enfermedades premórbidas al consumo, es decir, por ejemplo, el déficit de atención, es más fácil que un adolescente que tiene déficit de atención consuma tabaco. Se ha demostrado en los estudios que pueden consumir hasta 5 veces más, tienen riesgo para poder consumir esta sustancia. Particularmente hablando de la política pública, creo que haya habido muchos avances en materia de toma de decisiones y de implementación de políticas públicas que de alguna manera restrinjan el acceso a este producto. Si hay una estrategia de reducción del daño desde la política pública muy importante y que se ha visto que es costo efectiva, ha sido
el liberar los espacios cerrados del humo de tabaco. Mucha gente desistió en el consumo, muchísima gente desistió en el consumo cuando ya no tenía tan fácil el acceso a fumar dentro de un espacio cerrado. También impactó sin duda alguna a los fumadores pasivos, ¿no? Cada vez hay menos fumadores pasivos. Hay un estudio por ahí que se hizo donde realmente donde sigue existiendo el fumador pasivo es particularmente en centros nocturnos, en bares, etcétera, en la vida nocturna, y ahí es donde pues todavía, aunque hay ciertas restricciones, hay espacios donde se sigue fumando. En cuanto a los adolescentes, definitivamente el no poder fumar dentro de las aulas, en generar esta cultura del no consumo dentro de las escuelas, el prohibir la venta a menores, todo ese tipo de estrategias de la política pública son atinadas. Hay mucha investigación que nos habla sobre los riesgos que puede tener el consumo que se ha puesto en las cajetillas. También son medidas, no son medidas nuevas, son medidas que se han implementado en muchos otros países y que tienen su efecto. También el incremento de los costos al consumo o los impuestos a la industria del tabaco, pues son estrategias que han funcionado sin duda alguna. Pero, ¿dónde deberíamos de trabajar tal vez un poco más? Hay una brecha aquí que no hemos platicado mucho que tiene que ver con el tema de vapeadores. En nuestro país particularmente pues están prohibidos, pero en muchas otras partes del mundo los vapeadores sí que siguen estrategias de marketing dirigidas a adolescentes. ¿Por qué? Porque pues, son de colores, son de sabores, sus publicidades son muy llamativas. De repente parece que estás comprando un líquido para hacer un caramelo, o estás comprando un dulce acidulado, o estás comprando un té de menta, y realmente son sustancias activas para otro tipo de dispositivos de nicotina. Es importante aquí hablar que estamos hablando del tabaco en sus distintas modalidades, pero lo que vuelve a la persona con el trastorno por consumo de la sustancia es la nicotina. La nicotina es la sustancia activa que genera la adicción al tabaco. Hoy hay otras estrategias o otros productos, ¿no?, para consumir nicotina, que no solamente son tabaco. Particularmente sobre esta línea que vengo hablándoles de los vapeadores o de los productos de consumo que no son propiamente tabaco, sino también puede ser cigarros electrónicos, polvos en base a nicotina, y evidentemente los vapeadores que se venden con distintas concentraciones, con distintos sabores, con distintas presentaciones. Ahí mucho de la venta de este tipo de productos, siendo ilegal en nuestro país, pues se hace a través de las redes sociales, ¿no? O se hace a través de sitios web. Ahí es donde probablemente necesitamos vigilar un poquito más ese tipo de ventas. Por otro lado, toda la publicidad que está asociado, si en algún momento eso se libera, toda la publicidad tiene que estar dirigida a adultos, no a menores de edad. Recordemos que el adolescente va a seguir, sin duda alguna, a querer ser ese joven de 20 y tantos años que es su modelo a seguir, ¿no? Entonces, por aprendizaje vicario, ¿no?, o por modelamiento, va a querer imitar las conductas de los jóvenes más grandes que él. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se está dirigiendo estos productos, porque finalmente los que van a querer consumir las sustancias son los adolescentes. Hay casos muy nombrados que fueron muy importantes en los Estados Unidos, sobre todo cuando salieron los vapeadores. O sea, siguieron todas las estrategias de venta, todas las estrategias de marketing a través de redes sociales, a través de influencers, ¿no?, que de alguna manera están invitando no a los adolescentes a consumir, pero sí a los jóvenes, a los mayores de 18 años. Insisto, todas esas estrategias de publicidad impactan definitivamente en los adolescentes por un tema de imitación. Para prevenir el consumo de vapeadores en adolescentes, fíjense, hay una serie de estudios importantes que se han hecho. Particularmente sabemos que el primer contacto que tienen los adolescentes es el cigarro electrónico. Es decir, si es un producto de tabaco
que se calienta a través de una resistencia y pues da esta sensación de sí estar fumando un cigarro o un cigarrillo como normalmente lo conocemos. Y después pasan al tabaco. La probabilidad de que un adolescente que experimenta con cigarro electrónico pase a los vapeadores es muy alta. El tema de los vapeadores, podemos entrar, ¿no?, en una conversación muy extensa sobre toda la evidencia científica a referencia del daño que hacen los vapeadores. Mucho conocimiento tenemos sobre el impacto que tiene el tabaco o el consumo de tabaco a través de la combustión. Un cigarro, por ejemplo, para poner un ejemplo, genera más de 5,000 sustancias tóxicas. Generalmente solo hablamos del alquitrán, ¿no? Y de la nicotina, como que es la que genera la adicción. Pero todo este grupo de sustancias, más de 5,000 sustancias que se generan a través de la combustión, son las que generan las enfermedades respiratorias. Si habláramos de una enfermedad respiratoria importante, ¿no?, derivada del consumo de la combustión, del consumo de tabaco, pues es el EPOC, ¿no?, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva o obstructiva crónica. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Es muy importante porque parte de la estrategia para prevenir el consumo tanto de tabaco por combustión o el tabaco en otras modalidades o el cigarro electrónico o el vapeador en adolescentes es tener muy clara la evidencia científica del impacto que tienen estas sustancias en la salud y hacer mucha difusión, hacer mucha prevención, tanto universal como selectiva e indicada. Es decir, necesito generar estrategias de prevención para toda la población, particularmente para adolescentes y particularmente para los adolescentes que ya están consumiendo. Entonces, en esa visión es como tenemos que generar las estrategias dentro de las instituciones de salud para prevenir esto. Hacer conciencia en los padres de familia es muy importante. Si logro que los padres de familia dejen de consumir estos productos, probablemente generemos una mejor conciencia, un mejor impacto en los adolescentes. Pero es difícil para un adolescente dejar de consumir cuando todo su entorno consume. Los factores de riesgo son muy importantes tenerlos en cuenta porque ahí está la médula particular de cómo tendríamos que generar estrategias de prevención. Pero definitivamente, de todos los millones de adolescentes en el mundo, solamente una gran cantidad de ellos van a estar expuestos a algún tipo de sustancia de abuso, llámese tabaco, marihuana, cocaína, metanfetaminas, etc. Pero de todos esos adolescentes que van a tener esa exposición, solamente el 10%, más o menos 2%, van a generar lo que llamamos adicción o trastorno por consumo de sustancias. ¿Quiénes son particularmente esos adolescentes? Pues esos adolescentes tienen varios factores y hablando particularmente de lo que nos dice la ciencia es que sí están en una edad de riesgo, pero hay factores genéticos y neurobiológicos que los predisponen. Ya tenemos identificado los investigadores cuáles son los genes que participan, cuáles son la base neurobiológica que participa como de riesgo para desarrollar la conducta de consumo. Teniendo esto en cuenta, es muy importante entender que primero fue el desorden conductual y después fue el consumo de la sustancia. Primero tenemos a un chico con un trastorno del neurodesarrollo, déficit de atención, trastorno oposicionista desafiante, trastorno disocial de la personalidad, etc. Y después viene el consumo. Y ese consumo puede debutar con tabaco. ¿A qué edad? Pues, ¿a qué edad sabemos más o menos cuando un chico tiene un trastorno del neurodesarrollo? Como a los 5 años. Pero a los 5 años es muy difícil que le llegue una sustancia psicoactiva al niño a la mano. Pero a los 10 sí, a los 12 sí, a los 15 años sí. Y exactamente esas son las edades, ¿no? De este grupo etario, evidentemente, pues entre más disponibilidad de sustancias haya en mi entorno, en mi casa, en mi comunidad, más fácil es que yo acceda a esas sustancias. Entonces, hay que cuidar mucho exactamente este entorno, ¿no?
Teniendo esto entonces en cuenta, lo que seguirá es no solamente generar estrategias asertivas y atinadas de prevención, como se están haciendo ya en nuestro país, ¿no? En centros de integración juvenil tenemos campañas todo el tiempo en escuelas, en las comunidades de todos nuestros centros de operación. Tenemos 120 centros en todo el país y tenemos gente especializada en temas de prevención y tenemos una gran cobertura particularmente no solamente de tabaco, sino del resto de las drogas. Y la otra es desarrollar modelos o tener implementado modelos en las estancias de tratamiento para atender a la población ya afectada. Siempre tener en cuenta la comorbilidad, la asociación que existe entre el consumo de tabaco o de nicotina, que es la sustancia activa, con depresión, con trastornos de la ansiedad, con trastorno oposicionista desafiante, con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, con depresión, etc. Tener muy claras esas asociaciones nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico y un mejor plan de tratamiento para los chicos que estén afectados. Soy Rodrigo Marín Navarrete, director de investigación de enseñanza y enseñanza de Centros de Integración Juvenil, y estoy muy agradecido por esta invitación a este programa cultural de Espacio San Lázaro. Muchas gracias.